Cada uno de ustedes. Damos la bienvenida a nuestros hermanos de Colombia, Perú, México, Ecuador, Guatemala, Estados Unidos, Venezuela, Cuba y cada uno de los países que se han conectado para este masterclass del diplomado en Consejería y Orientación Familiar. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante para nuestra actualidad y se llama o tiene por título Ciclos de la violencia familiar y cómo romperlos desde la fe. Nuevamente, ciclos de la violencia familiar y cómo romperlos desde la fe. Con nosotros se encuentra el profesor César Basalar. Él es de nacionalidad peruana, tiene una licenciatura en psicología y psicoterapeuta gestal certificado, egresado de la maestría en psicología clínica y de la salud por el URP y capacitaciones especializadas en educación emocional, terapia de parejas, sexualidad y familia. Posee experiencia en docencia y capacitación, acompañamiento psicoterapéutico y pastoral, intervención en psicoterapia individual de parejas, familiar y grupal, con habilidades en el manejo de grupo, técnicas de animación sociocultural de forma presencial y en plataforma virtual, comunicación afectiva y efectiva y resolución de conflictos. Es expositor, conferencista, invitado, tallerista y facilitador en capacitaciones in-house en diversas instituciones. Es todo un gusto poderlo tener, profesor César. Vamos a entregar este tiempo al Señor. Desde ya los invitamos a poner mucha atención, a poder también tomar nota y también realizar preguntas que lo vamos a hacer a micrófono abierto y también a través del chat. Así que vamos a orar pidiendo la dirección del Señor. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por brindarnos también este tiempo y este espacio para podernos capacitar y aprender acerca de los ciclos de la violencia, pero también, Señor, cómo poderlos romper, Señor, desde la fe, desde la palabra. Padre bueno, oramos por el expositor César Basalar. Guíalo, Padre, Señor, en este tiempo, Señor, que va a exponer. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, profesor César, este tiempo es suyo. Muchísimas gracias, muy buenos días para todos. No sé si tengo sí, voy a compartir la pantalla para poder hacer la presentación de hoy día. Bueno, ya lo dijeron, mi nombre es César Basalar y soy psicólogo de profesión, pero creyente desde, bueno, bastante tiempo atrás. Para ser más exactos, en febrero del 1992. Entonces vengo como creyente ya poquito más de 30 años. Y el trabajo, pero como psicólogo, recién desde el 2015. Por cierto, esto quiero aclarar, porque lo que voy a compartir el día de hoy, que es parte del curso que hacemos dentro de la institución, está relacionado tanto a la experiencia clínica dentro del trabajo psicoterapéutico que tengo, pero también a la experiencia ministerial, atendiendo ya hace muchos años en consejería familiar, en algunos casos consejería pastoral también, y trabajando con familias cristianas desde hace mucho tiempo. Trabajo con ambas poblaciones, cristianos y no cristianos, hay de todo, pero la mayoría de las personas a las que atiendo son creyentes y lo que voy a compartir está basado justamente en este tipo de experiencia que estoy teniendo. Como bien lo decía Leticia, y gracias por la presentación, el tema de hoy que nos va a convocar está relacionado a la violencia familiar y cómo desde nuestra fe podemos ejecutar estrategias o algunas, incluso algunas ayudas para poder romper el ciclo y poder ayudar a las parejas. De hecho, el objetivo principal que hoy día quiero trabajar con ustedes va a empezar con el comprender y conocer estos ciclos para poder identificarlos y saber de qué manera trabajar. También vamos a identificar algunas señales, algunos mecanismos que mantienen el abuso.
y también vamos a integrar una visión bíblica de la restauración y del acompañamiento que debemos tener. Por cierto, una de las cosas que siempre dejo en claro antes de empezar un tratamiento con parejas es que la violencia no requiere de tratamiento de pareja, no necesita una terapia de pareja. La violencia necesita una terapia individual. Empecemos por allí, porque la mayoría de personas cuando trabajamos con parejas queremos asumir que todo lo que tenga que ver con la pareja se puede ayudar. Y desde la iglesia existe mucho eso, el deseo de apoyar y ayudar a las personas y a las parejas a poder reconstruir su matrimonio. Sin embargo, la terapia de pareja no ayuda a poder trabajar ni parar la violencia. Lo primero que tenemos que hacer es parar la violencia y luego de que paramos la violencia y trabajamos individualmente, podemos trabajar en la interacción como la pareja. ¿Por qué? Porque vamos a ver a continuación algunas condiciones que han estado ocurriendo al interior de nuestras iglesias. En nuestro país, en el 2014, se trabajó una investigación de la cual tuve un amigo muy cercano que fue parte de esta investigación y mi esposa trabajó como parte de las que tenían que transcribir todos los testimonios que habían recibido. Esta investigación se hizo en el 2014 por la institución Paz y Esperanza para hacer una evaluación de cómo está la violencia intrafamiliar dentro de nuestro país y se encontraron unas situaciones bastante complicadas, pero muy sorprendentes. De hecho, pasó en nuestro país, pero esto se replicó a nivel latinoamericano y definitivamente se encontraron muchos resultados muy parecidos. 7 de cada 10 evangélicos adultos peruanos fueron víctimas de algún tipo de violencia en los últimos 3 años de aquella época, dentro del ambiente del hogar. 7 de cada 10 cristianos evangélicos, familias evangélicas, familias cristianas en general, donde nos dimos cuenta que definitivamente convertirse al cristianismo o tener un conocimiento amplio de la Biblia no es suficiente para erradicar la violencia familiar. No porque Dios no tenga el poder de hacerlo, claro que sí. El dilema está en que estas condiciones se siguen viendo a lo largo de la historia. Y esto fue un estudio antes del COVID. No se imaginan lo que pasó después. De hecho, no se ha podido volver a replicar. Me encantaría encontrar mayor investigación, sobre todo a nivel latinoamericano, pero lastimosamente esta situación se viene dando al interior de muchas iglesias. Y desde mi labor terapéutica en clínica, básicamente nos hemos encontrado también con situaciones en las que esta misma situación se va de alguna forma viendo en diversos ámbitos, no solo de creyentes, y permítame con mucho respeto decirlo, sino también en hogares pastorales, en hogares donde hay líderes. Incluso me tocó atender a varias parejas que trabajaban con matrimonios, pero que vivían estas experiencias de dolor y dificultades en su vida. 5 de cada 10 encuestados responsabilizaron al diablo por la violencia. Y esto tiene mucho que ver con nuestro ámbito creyente. 3 de cada 10 creen que ocurre porque la mujer no se sujeta al marido. De tal manera que no es solo el conocer o convertirse lo que va a erradicar la violencia familiar, sino que también hay creencias que se van cultivando y en algunos casos transgrediendo desde la propia palabra de Dios que hacen que se perpetúe el ciclo de violencia. Entender mal o malinterpretar alguna de las historias bíblicas incluso, o de alguna forma de los conceptos o principios que Dios establece en su palabra, si no lo tenemos claro y equilibrado, podemos llegar a perpetuar esta violencia como ha ocurrido en muchas condiciones. Un tercer factor importante de por qué tenemos que hablar de violencia familiar al interior de las familias cristianas es que muchas veces hay personas que por el silencio o por la vergüenza guardan silencio y eso les impide buscar ayuda porque tienen miedo de denunciar. De hecho, 3 de cada 5 y 4 de cada 5 mujeres, 3 de cada 5 varones y 4 de cada 5 llegan a entender que sí, que hay que denunciar, pero que eso no va a dañar el testimonio cristiano. Claro, pero todavía hay 2 mujeres, perdón, 2 varones o una mujer que cree que no. Y por eso prefieren guardar silencio. Y por eso, por la vergüenza o por el miedo a fallarle a su iglesia, al pastor o a la comunidad, tienen miedo de denunciar, porque obviamente
viene la idea de no puedo ir en contra de ello, no puedo dar mal testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, un factor importante también es entender que la gente, 7 de cada 10 varones y 6 de cada 10 mujeres, busca al pastor para buscar ayuda cuando hay casos de violencia. La mayoría lo primero que hace es trabajar directamente con su fe, ir a buscar al pastor cuando tienen esta condición de no saber qué hacer en las circunstancias de violencia. Y esto es una importante oportunidad para entrenarse y poder saber de qué manera actuar cuando hay este tipo de casos. Lastimosamente me he encontrado con algunos testimonios de algunas parejas que cuando vienen a consulta, vienen ya habiendo pasado por muchos pastores o muchos líderes que les han pedido hacer cosas que ellos mismos no lo podían entender. Recuerdo el caso de una madre de familia que venía sorprendida y no sabía qué hacer porque el día que fue a buscarle al pastor para pedir ayuda porque el esposo la golpeaba, el pastor le dijo de inmediato, hermana, es que probablemente usted no se está sujetando. Y por eso de repente el esposo está haciendo eso. Usted, hermana, tiene que orar más, le decía él. El consejo de orar simplemente o de no decir nada o quedarse callada, sumisa, porque ese es su rol como mujer, generaba que esta condición se perpetuara más. El ciclo de la violencia a veces se perpetúa por el consejo que nosotros damos. Mire lo importante que es, si usted tiene una labor pastoral, de saber cómo actuar en medio de estas situaciones, en medio de estas crisis, y no ser partícipe de la perpetuación de la violencia. Insisto, esto fue una investigación del 2014, pero hasta ahora se vienen dando muchos de estos casos. Ojalá se pueda replicar en algún momento y poder hacer que esto se pueda desarrollar de una manera mucho más profunda. Ahora, esto es a nivel eclesiástico, dentro de las iglesias, pero a nivel social, la Organización Mundial de la Salud tiene también algunas investigaciones que se hacen a nivel mundial, de donde sale que el 35% de mujeres alguna vez en su vida experimentó violencia física o sexual por parte de su pareja íntima, por parte de su pareja íntima. En otras palabras, los mayores casos de violencia están dados por la propia pareja, ya sea la actual o la expareja, que también sucede. Por cierto, es importante aclarar que la violencia familiar no solamente habla de la violencia contra la mujer o la violencia de pareja. También hay violencia hacia los hijos. Esta investigación habla mucho de ello y en clases, cuando nos toca analizar todos estos puntos, se evalúan también estas circunstancias. Pero también últimamente, lastimosamente, la violencia hacia los progenitores, es decir, hacia el papá, hacia la mamá o incluso hacia los abuelos, está siendo cada vez mayor y dentro, y permítame decirlo con mucho respeto, dentro de la iglesia también hay violencia hacia los progenitores. Hay que tener mucho cuidado con eso. Después del COVID, lo que se encontró es que las llamadas post pandemia llegaron a ser 15 veces más, se quintuplicaron, 5 veces más, perdóname, 5 veces más de lo normal. 137 mujeres son asesinadas cada día por alguien que es miembro de su propia familia. Y menos del 40% de las mujeres experimenta violencia y no busca ayuda, ningún tipo de ayuda. Muchas de ellas se quedan. Y alguno puede decir, pero si se queda es porque o le gusta o simplemente le cree demasiado. No, mis hermanos, la violencia es traumática. La violencia genera un trauma en la persona que la anula en su autoestima. Por más que la persona quiera salir por sus propios medios, no puede. Porque la persona que ha sido coercitiva, la persona violenta, la persona dominante, que en este tiempo ya no es solo violencia del hombre contra la mujer, la violencia es bidireccional, esa condición hace que el que domina o la que domina provoque en la persona una anulación de su estima personal. Y al no tener una estima personal suficientemente fuerte, termina quebrada, termina atrapada la persona dentro de los lazos de la violencia. Esto es una condición bastante complicada de trabajar. Por eso, insisto, no se necesita necesariamente terapia de pareja. Lo que se necesita es trabajar individualmente, tanto con la víctima como con él o la persona victimaria.
porque la persona victimaria también requiere de ayuda, también requiere de apoyo. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque la palabra es clara, mis hermanas, en Isaías, hermanos y hermanas, ¿eh? En Isaías 1:17, de acuerdo a la versión de Reina Valera contemporánea, lo expresa así: y aprendan a hacer lo bueno, a aprender a hacer lo bueno. Un punto importante es enseñar a nuestra comunidad a hacer lo bueno. Eso es algo que necesitamos como pastores, como líderes, como gente dentro de una comunidad, marcar la diferencia. Efesios dice que hemos sido creados para buenas obras. Por tanto, nuestro objetivo principal es aprender a hacer lo bueno. ¿Y qué implica eso de hacer lo bueno? Y miren qué claro y específica es la palabra cuando habla acerca de la justicia. Es reprender a los opresores. ¿Quiénes son los opresores? Son las personas violentas, son las personas que cometen violencia constantemente, no solo física, con golpes, sino también psicológica, a través de chantajes emocionales o a través de generar culpas, como lo vamos a ver más adelante, o incluso a través de esta sutil violencia llamada pasivo-agresiva, donde es alguien que aguanta, que soporta, que es calmado, que ante la sociedad se convierte en una persona bastante amable, pero en el interior, cuando está dentro del ambiente del hogar, se vuelve explosiva. Y eso también es parte de esta condición. Y luego específicamente habla de hacer justicia a los huérfanos, defender a los derechos de las viudas, principalmente estos dos grupos principales de apoyo, de ayuda, a los huérfanos y las viudas. Pero es un mandato bíblico el poder hacer que la justicia pueda ser tratada dentro de la comunidad. Ahora es importante también entender que la violencia se aprende. Quiero que me digan, por favor, mientras ven esta imagen, qué es lo que le llama la atención de esta imagen. Escríbalo, por favor. Los leo. Miedo, violencia. Se repite la violencia. Muy bien. Ciclos de violencia, traumas. Perfecto. Imitación. Buena palabra, Marta. Se ve como un ciclo. Claro que sí. Perfecto. Muy bien. ¿Saben qué? La violencia es generacional. También se hereda. Algunos investigadores hablan de el gen de la violencia incluso. ¿Por qué? Porque el niño que aprende en medio de un hogar donde las cosas se ven casi en común, cotidiano, la violencia termina generando esta clase de comportamientos. Hay un investigador, Bandura, que decía: no se nace con repertorios prefabricados de conducta violenta. No se nace con eso, pero pueden ser adquiridos por observación de modelos o por experiencia directa. Por eso es que se repite. Por eso es que la violencia va de generación tras generación. Por eso es que un factor de riesgo es haber nacido en un hogar violento. Por eso es que es importante que cuando nosotros hablemos con las personas que vienen en consulta, podamos primero preguntar cómo fue su infancia, cómo fueron los padres con él, con ella. Y créanme que la gran mayoría de personas que vive violencia al interior de su hogar es porque lo ha vivido antes. Recuerdo el caso de una paciente que decía justamente que la relación en la que ella estaba no la satisfacía. Se sentía totalmente insatisfecha, aburrida muchas veces por esa relación. Y cuando empezamos a explorar y a preguntar qué le aburría, ella decía: es que no hay nada adrenalínico, decía ella. O sea, no hay nada que le impulsara adrenalina. E incluso decía: no hay nada que me lleve a hacer algo. En mi familia era una cosa diferente, decía ella. Ahí papá y mamá peleaban todo el tiempo. A veces papá la golpeaba a mamá.
Y me siento como que acá en mi familia, mi esposo me trata, pero con ternura, me trata bien, nunca me grita, nunca se molesta, y eso me enoja, decía ella. Ella venía a buscar por qué se sentía tan mal en un ambiente que era tan bueno en la actualidad. Y no se había dado cuenta que mucho del dolor que ella cargaba era de su infancia. Y al haber estado acostumbrado en vivir en un ambiente así, llega el momento en el cual la persona comienza a experimentar eso y comienza a buscarlo. Comienza a tratar de saber qué más hacer. Y a veces la mayoría no encuentra respuesta porque no tiene que ver con lo actual, tiene que ver con lo vivido. Veo que están escribiendo también, dice, recuerda hermano que en Cristo cortamos con dicha generación de violencia en nuestras familias. Ojalá sea cierto, Micolo, honestamente, ojalá sea cierto en la práctica. Debiera ser así perfectamente, pero muchas veces mucha gente sigue ejerciendo violencia y aún, como lo vamos a ver más adelante, hasta bíblica. ¿Por qué? Exacto, Lilu, porque extrañaba el dolor, porque era un padre enojado, porque de alguna forma, lastimosamente, el mundo se ha llegado a introyectar, se le llama, se ha metido en el cuerpo humano de la persona. Y muchas veces la violencia termina siendo solo un reflejo de aquello que no ha sido sanado en su interior. Por tanto, puede ser adquirido por observación de modelos, pero también el maltrato en la infancia enseña que es legítimo y a menudo necesario golpear a la pareja. Eso también se ha visto en muchas investigaciones. El dilema, mis hermanos, es que los cristianos no golpean físicamente, muchos de ellos, pero muchas veces sí golpean psicológicamente. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que pasa? Miren, hay un ciclo que se repite. La violencia se le llama un ciclo porque pasa por una serie de fases, de periodos. Primero está la fase de acumulación de tensión, donde la persona va llenándose y llenándose y llenándose y llenándose hasta el punto de explotar. Explota con agresividad, no soporta y después viene el arrepentimiento. Perdóname, yo no soy así, es que tú me buscaste, o como diría Adán, la mujer que me diste, ese momento en el cual pasa el proceso de lo que se llama la fase de luna de miel, donde se reconcilian, donde van a buscar ayuda, donde piden perdón, donde dejan de gritar, golpear o lastimar por un periodo de tiempo, hasta que la tensión vuelve a acumularse, hasta que la atención vuelve a tener esa sensación de estar creciendo y creciendo y creciendo. Recuerdo a alguien que me decía, mi hermano, yo trato de aguantar, pero no puedo. Es que no se trata de aguantar, aguantar es reprimir. Y Jesucristo no vivía sus emociones reprimidas. Jesucristo tenía, cuando de alguna manera vemos la vida emocional de Jesús, cuando vemos que la vida de Jesús, sus emociones, fue totalmente espontáneo y libre, él no reprimía sus emociones. Él tuvo la libertad de poderle decir a su propia madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. A su propia madre. Y María no se ofendió. A su grupo de discípulos decían, ¿hasta cuándo los habré de soportar? Ustedes no entienden. Tenía la capacidad y la libertad de expresar su enojo, no solo con las cuerdas que llegaba a vivir en las condiciones del templo, cuando vio que estaban vendiendo y haciendo del templo toda una serie de mercado. No solo fue allí. Se indignó cuando no dejaron pasar a los niños. Por eso es que gritó, dejen a los niños que vengan a mí. Pero también fue sensible a su dolor. Tuvo la capacidad de agarrar a sus tres más importantes amigos más cercanos de él y decirle, mi alma está angustiada hasta la muerte. Mi alma está angustiada hasta la muerte. No se cayó, ni, con mucho respeto lo digo, ni dijo, vamos hermano, el Señor está contigo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No, dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Hay una versión bíblica que dice, tengo miedo de morir. Y claro que lo tenía, y no era para menos, pero no fue de aquellos que dijo, no sientas el dolor, vamos, o como en algún momento también se ha dado, en algunos lugares, en donde se les dice, si hay un pariente fallecido, no tienes por qué llorar.
No, 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 no. ¿Para qué vas a llorar si está en el Señor? El Señor ha querido en su jardín esa flor. Es lo más doloroso que he encontrado en algunos episodios donde he tenido que trabajar el duelo de algunas personas. ¿Por qué? Porque no se permite expresar la vida emocional que la persona tiene y que Dios ha creado en cada uno de nosotros. Esta dinámica de haber estado constantemente dentro de este ciclo de que primero se acumula tensión, se aguanta, se reprime, pero luego explota y luego pide perdón y luego nuevamente se acumula tensión y luego explota y luego pide perdón y sigue dando vueltas y vueltas y vueltas. Eso es un ciclo que se repite constantemente y que tenemos que evaluar para saber cómo atender la duración, la frecuencia y la intensidad. Porque no es lo mismo atender a una pareja que en una ocasión tuvo la explosión de ira en que lastimó a su pareja por alguna razón o medida, y otra cosa es que lo haga constantemente. Esto es importante de analizar y evaluar. Y esto es parte de la ciencia, mis hermanos. Esto es investigación científica. No es bíblica probablemente, pero es investigación científica que se ha corroborado con muchas, muchas, muchas investigaciones. Ahora, el gran problema que hemos tenido en la iglesia es que muchos no hacemos ciencia, así como los científicos nunca leen su Biblia. Muchos de los científicos no quieren saber nada de la fe, porque solo están en razón, razón, razón. Y muchos de los de la fe no quieren saber nada de ciencia, porque solamente están en fe, en fe, en fe, en fe. Cuando necesitamos, de alguna forma, trabajar en equipo entre ambas cosas. Quiero compartirles, por favor, algo que en mi experiencia de psicólogo trabajando, me he dado cuenta que sí, en el hogar cristiano hay periodos de calma. O sea, sí hay momentos en que todo es color de rosa, como dirían algunos. Pero cuando se acumula la tensión, viene el problema y terminamos en una condición donde la tensión física y emocional se dispara, se incrementa el malestar y terminamos con conductas o comportamientos impulsivos que no solamente tienen que ver con gritos, insultos y reclamos, sino que también viene con amargura, con desesperación y en algunos casos con amenazas. Estas conductas impulsivas es lo que lleva a muchos adolescentes a cortarse, porque la tensión está tan fuerte que no saben cómo lidiar con ella. De la misma forma, esta es la conducta impulsiva de las personas o algunas adolescentes también que terminan eh, eh, comiendo demasiado o dejando de comer o comienzan a consumir pornografía. Estas conductas impulsivas terminan siendo la forma de escapar, explotando de toda esa tensión acumulada. Alguien está haciendo una pregunta, me parece. A ver, dice, no piden perdón. Cuando no piden perdón, ni mucho menos reconocen, es por perfil ya de una persona. Ahora vamos a ver el perfil del victimario o la victimaria y de las víctimas. Ahora vamos a responder esa pregunta. Dice, si no me detengo y hago un alto de mis acciones, no seré transformada ni por la palabra. Así es. Tengo que reconocer por qué actúo así. Nadie podrá cambiar nuestra manera de vivir. Solo Jesucristo, definitivamente. Pero cuando somos conscientes y cuando somos capaces y valientes de aceptar nuestra propia debilidad. Pablo diría, diga el débil, fuerte soy. Solo cuando aceptamos nuestra debilidad es cuando podemos aprender a ser fuertes. Que una persona adulta ya casada vea pornografía es sintomatología de acumulación de tensión, tensión acumulada que no sabe cómo manejar. Básicamente es eso, no es que sea una persona adicta a la pornografía o al sexo, es muchas veces es algo que no sabe cómo manejar. Y de hecho, hay mucho trabajo que se tiene que hacer al interior de la iglesia sobre lo que en algunos hemos llamado la pastoral de las adicciones, saber cómo trabajar estos temas de adicciones desde la pastoral. Muy bien, esto es lo que pasa, este proceso lo pasa de manera individual, ¿de acuerdo? Pero nadie vive solo, pues hermanos, nadie vive solo. Todos vivimos, sobre todo en violencia familiar o en pareja o con la familia. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que con el tiempo los periodos de calma desaparecen. Y al desaparecer los periodos de calma, aparece tensión, explosión, culpa y remordimiento. La mayoría de cristianos vive esto. Está sintiéndose culpable, se remuerde la conciencia, pide perdón a Dios,
y ya, se vuelve una luna de miel. Está un periodo tranquilo, un mes, 2 meses, pero con el tiempo vuelve de nuevo a darle vuelta a la tensión acumulada, se acumula y vuelve de nuevo la explosión. Hasta que después, con el tiempo, ya no siente culpa ni remordimiento. Y viene el momento más difícil y más complejo y grave de poder trabajar, cuando solo hay tensión, explosión, tensión, explosión, tensión, explosión. Aquí el peligro ya es de muerte. Muerte por homicidio o muerte por suicidio, ¿eh? Porque hay personas que no pueden soportar y es difícil de poder soportar. Por eso es que les digo, lo primero que hay que trabajar con la violencia de pareja no es terapia de pareja, es terapia individual. Y es buscar a la ayuda necesaria, tanto para el control del enojo y de la ira, como para ayudar a la persona a que pueda recuperar su estima, su valor, su valía, su forma, su autonomía, su forma de cuidarse. De hecho, como les decía, esta situación ocurre a nivel individual. Pero ¿qué pasa en pareja? En pareja viene un momento en donde lastimosamente como iglesia no hemos sabido trabajar una interpretación adecuada de lo que es la sumisión. Si yo le pregunto, ¿la autoridad de Dios fue dada al hombre o la mujer? ¿Qué me responderían ustedes? Escríbalo, por favor. ¿La autoridad que Dios le ha dado es al hombre o a la mujer? Al hombre, muy bien. ¿Quién más dice? Al hombre. Bien. A los dos, dicen por acá, Yomi. Al hombre, al hombre, al hombre. Al hombre. La gran mayoría dice al hombre. Perfecto. Vamos a verlo entonces. Vamos a hacerlo como los hermanos de Berea. Vamos a analizar. Timoteo dice 2:12, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Muy bien, David. Eso está en un contexto. Y sería bueno de poder analizar este texto en un contexto para que no se convierta en puro pretexto. A los dos, dice Fanny, a la humanidad. A los dos, dice Pedro también. Hombre y mujer, a ambos. Eso es cultural. Carlos, muy bien dicho. Eso es cultural. Ahora, quiero que analicemos bien juntos esto, porque por favor no me quiero entrar a una lucha o a una condición de polémica, ¿eh? Pero veamos lo que dice Génesis 1:28. Cuando Dios le dice al hombre, fructificad y multiplicaos, ¿se lo dice al hombre o a la mujer? Cuando Dios le dice, llenad la tierra y sojuzgadla, sojuzgar tiene que ver con administrar, ¿eh? Con colaborar, con hacer un juicio juntos, ¿no? Sojuzgar la tierra, ¿al hombre o a la mujer? A los dos. Por ahí alguien dice, el hombre solo no puede. Muy bien, Alejandro. ¿Cómo pueden multiplicarse solos? Claro, no podrían. Exacto. El mandato cultural de Génesis es a los dos. Perfecto. Pero luego dice, señorear sobre los animales del campo y de los cielos. Y señorear significa ser señor. ¿A quién se lo dijo? ¿Al hombre o a la mujer? A los dos. Y los bendijo Dios. Los bendijo Dios. Mire usted, era una autoridad compartida. Si usted analiza el libro de los Proverbios, cada vez que el padre le da un consejo al hijo, le dice, oye la voz de tu padre y no olvides la voz de tu madre. Átalas a tu cuello. Le da el mensaje a los dos. Los padres son un equipo de autoridad. El gran dilema que hemos tenido es que cuando empezamos a generar estructuras, ahí es donde viene la complicación. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que perpetúa la violencia en la pareja? Tener este tipo de enseñanzas y que haya una dependencia emocional, económica o espiritual en esta jerarquía. La mujer debe estar por debajo del hombre, entonces depende del hombre.
depende económicamente de él, espiritualmente de él, y más no se imaginan la cantidad de gente que viene a mi consultorio a decirme, doctor, ¿cómo hago? Porque el hombre de mi casa no quiere ser el sacerdote de su hogar, no quiere orar, no quiere leer la Biblia, y esa angustia hace que muchas mujeres terminen generando mucho dolor y mucho control, incluso dentro de la relación. Fernando dice, el verso que estamos viendo está en el contexto de la iglesia que Pablo estaba escribiendo. Claro que sí, claro que sí. Ahora lo vamos a ver justamente sobre el libro de Efesios. Dios no anula a ninguno, es la cultura quien lo hizo. Perfecto, Liliana. En Dios el hombre y la mujer somos uno, claro que sí. Es Ashim y el feminismo. Ashim, no entendí eso, Pedro. Si puedes aclararlo sería mejor. La mujer es la ayuda idónea del varón, depende de los hogares. Soy casado con una judía cristiana y el hogar lo manejamos los dos. Perfecto, Carlos, excelente, gracias por compartirlo. Ayuda adecuada del hombre. Es el Ezer Kenegdo, ahora lo vamos a ver. Wilber dice, las casadas estén sujetas a sus maridos. Perfecto, Wilder, ahorita vamos a ver ese versículo. El hombre es la cabeza, claro, la cabeza es la que da vida. La mujer es el cuerpo según la iglesia, como lo dice Efesios. Ahora vamos a verlo, ¿de acuerdo? Eso es machismo. Pero ¿de dónde nace el machismo, Pedro? Perfecto. Porque hay un momento en que se pierde todo este equilibrio de poderes. Estamos hablando de Adán y su mujer antes de la caída, que por cierto no se llamaba Eva antes de la caída. Él la llama Isha, ayuda idónea, es ser kenegdo. No la llama Eva aún, la llama después de la caída, le pone por nombre Eva. ¿Por qué? Porque primero era su varona, era la que estaba con él, la que salía de sus huesos y de su carne, pero luego le asumió el rol, la madre de los vivientes. Eso significa Eva. Primero la trataba como su igual, pero después dijo, no, ella es la madre de mis hijos. Y eso cambió todo, mis hermanos. ¿Qué pasa en Génesis 3:16? A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tus preñeces y con dolor darás a luz a tus hijos. Qué curioso, siempre les pregunto esto en clase. ¿Cómo podría alguien que nunca dio a luz saber que va a dar a luz con dolor si nunca conoció el dolor? Bueno, esa es otra historia, no vamos a meternos en el tema de la paternidad de ellos, pero como consecuencia de el haberse comido el fruto prohibido, termina diciendo, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Eso fue un mandato o fue una consecuencia del pecado? ¿Por qué? Porque si es mandato, significa que la mujer tendría que estar por debajo del hombre como consecuencia de su pecado. Pero si es consecuencia de la consecuencia del pecado, cuando alguien viene a redimirte del pecado, te libera de esa consecuencia y te mantiene y te lleva al nivel del cual o para el cual fuiste creada. La mujer, esta estructura de machismo que mencionaban hace un momento, no es por el ejercicio que Dios quería o había buscado desde el principio. En Génesis 1 y 2 no hay un ejercicio de poder, hay un rol compartido. Pero aquí, lastimosamente, producto del pecado y como consecuencia de haber desobedecido, apareció el dolor y el desequilibrio de poderes. Aquí es donde empieza a haber ya la consecuencia que hasta hoy le hemos puesto del término machismo. Y la mayoría está de alguna forma, tratando de poder hacer que esto siga dándose en la vida humana, cristiana. Me interesa este de Micolo, dice, estoy seguro que si el hombre no hubiera tomado del fruto, no se hubiera completado el pecado. Claro que no, pero aquí es otro tema, ¿no? Dice, la mujer es la que provocó todo esto, ¿no? La mujer es la primera persona que tuvo al hombre comiendo de su mano. Pero miren, ¿dónde estaba Adán cuando Eva comienza a conversar con la serpiente? ¿Dónde estaba Adán cuando Eva mira ese fruto que está prohibido? ¿Dónde estaba Adán cuando Eva coge del fruto y lo come? ¿Dónde estaba Adán? La Biblia refiere que estaba ahí a su lado y no hizo nada, solo que agarró y comió. Estaba a su lado, comió al igual que ella.
El error más grande que hemos tenido todas estas épocas es echarle la culpa a la mujer de todo lo malo que pasa. Pero ¿dónde estaba Adán? ¿Y qué hizo Adán? La mujer que me diste. Esa es otra historia. Eso lo analizamos mucho más profundamente en la clase. Voy a seguir avanzando para poder terminar a tiempo y escuchar sus preguntas o inquietudes, ¿eh? Bueno, eso pasa producto del pecado. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Pablo en Efesios dice, ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Por ahí alguien hablaba de la sujeción de la mujer al hombre. Pero mire mi hermano, Pablo decía en el verso 21 que la sujeción es mutua, no es solo de la mujer para con el hombre. ¿Cómo se expresa esa sujeción mutua? Para las mujeres se expresa con respeto y honra hacia el varón, y para los varones se expresa por un amor sacrificial hacia la mujer. El respeto de la mujer hacia el varón no significa subordinación, significa una actitud voluntaria de poder hacer que lo que se trabaje como equipo pueda sostenerse en el tiempo. La sumisión no es subordinación. La sumisión es la actitud voluntaria de la persona de decir, ok, voy a obedecer lo que tú estás diciendo. Es una actitud voluntaria frente a un liderazgo digno de ser imitado, por decir de alguna manera. Porque, muy bien, Carlos, porque prima el amor. Pero ¿cuál es el tipo de amor que muestra en este caso el varón para con su mujer? No es un amor que se anula. Un amor sacrificial no es un amor que te mueres. Dice la palabra en mismo Efesios que Jesucristo se presentó a sí mismo, una iglesia, sin mancha, sin arruga. Se la presentó a sí mismo. ¿Qué significa eso? Que Él es el encargado de cuidarla, de protegerla, de lavarla con la palabra. O sea, los varones somos llamados también a honrar y respetar a nuestra esposa. Así como la esposa es llamada también no solo a honrar y respetar, sino también a amar al esposo. Amor y respeto. Esta condición los devuelve al equilibrio de poderes. Por eso es que cometemos el error más grande cuando en casa una madre de familia le dice al hijo que debe castigar, espérate que venga tu papá y le voy a decir lo que has hecho para que te castigue. No, mi hermana, usted también tiene la autoridad de poder hacerlo. La disciplina es de los dos. Escucha la voz de tu padre y no olvides la voz de tu madre, como lo diría Proverbios. Entonces, estas condiciones, mis hermanos, han estado tradicionalmente en nuestras cabezas tantos años que nos hemos olvidado de lo que la ciencia dice y hemos promovido sin quererlo o en la filosofía del Chavo del Ocho, sin querer queriendo, hemos terminado promoviendo la violencia dentro de nuestros hogares cristianos. No se trata de que el hombre se tenga que enseñorear. Mire, mi hermano, si usted quiere autoridad, reclamándola, la está perdiendo. Si usted reclama autoridad para con sus hijos o para con su esposa y tiene que decirle que yo soy el hombre de la casa porque yo soy la cabeza, porque la palabra dice que yo soy la cabeza, significa que no lo es, porque la cabeza da vida. La cabeza no exige al cuerpo hacer algo. Es más, el cuerpo muchas veces hasta solo actúa. No sé a cuántos le habrá dado alguna infección del estómago donde su cabeza le dice, tranquilo estómago, no hagas nada. Pero su estómago trabaja por sí mismo porque está herido, porque está dolido, etcétera, ¿no? Entonces, hay cosas que se necesitan trabajar. Leo por aquí a Fernando, dice, esa teología paulina es válido para el contexto que está escribiendo y también para nuestros tiempos, pero en las enseñanzas de Jesús nunca se ve que dice eso, más bien le da a la mujer el mismo lugar del equilibrio, presencia, liderazgo, directo. Claro que sí, de eso estamos hablando justamente en Efesios. Vamos a ver justamente estas condiciones. ¿Cómo son los tipos de agresores y cómo son los tipos de víctimas? Primero tenemos un agresor que se llama el controlador coercitivo. ¿Quién es esta persona? Es el que usa textos bíblicos para justificar su dominio. Estamos hablando de esto dentro de matrimonios cristianos, ¿eh? Pero también existe este mismo controlador coercitivo en la vida social, en el mundo.
manipula espiritualmente con amenazas de si tú no haces caso, el juicio de Dios viene contra ti. O incluso he escuchado a algunos decir es que tú no te estás sometiendo y por eso Dios nos ha castigado. Tú te mereces esto que estoy haciendo contigo porque tú no estás yendo a la iglesia, porque no estás orando, porque no estás, y etcétera, etcétera, etcétera. Manipulación, mi hermano. Manipulación sobre la desobediencia de Dios, ¿no? O sea, tienes que obedecer. Y la Biblia dice que no te puedes negar. He escuchado muchos testimonios así, mis hermanos. La Biblia dice que no te puedes negar. Así que yo soy tu esposo y tú tienes que tener relaciones sexuales conmigo aunque te duele la cabeza o aunque no quieras. Como también he visto lo contrario, mis hermanos, ¿eh? El contrario de decir, no, pues no quiero, pues ahora que tú no has ido conmigo, ahora que tú no me has comprado esto, yo no quiero tener sexo contigo. Se utiliza el sexo como castigo, en algunos casos mujeres y en otros casos varones. Existe también lo que se llama el pasivo agresivo, el que no golpea, pero humilla, manipula, ignora emocionalmente. Es que el que no te hace caso, el que simplemente decir, bueno, pues, pero ¿te vas a doler por eso? O sea, ¿te vas a quejar por eso? Al menos tienes trabajo, ¿no? Sí, pero mi trabajo me siento que me están presionando a hacer cosas que no debo o que no quiero. Pero es tu trabajo, ¿no? Tienes que trabajar, ¿no? Dice el pasivo agresivo. ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué te estás quejando? Tú callado nomás, tienes que seguir avanzando. O algunas que vienen y decir que este dinero nomás es, ¿no puedes buscar otro trabajo? ¿Tan poquito te pagan? ¿Por qué sigues ahí? ¿Qué haces con eso, con ese trabajo? ¿Por qué me traes ese dinero? Esto no sirve para nada, toma tú. Y perdónenme, hay parejas que terminan diciéndose eso de alguna forma, ¿no? Se victimiza, ¿no? Es que, pastor, usted no sabe cómo es ella, pastor, usted no vive con ella, mire cómo me trata. Cosas así. Eso es manipulación. Incluso llegan a fingir debilidad o enfermedad para justificar su falta de responsabilidad. Es que yo soy el que sufre, es que yo no puedo, es que tú sabes que yo me pongo mal cada vez que tú me reclamas. Entonces, si tú me reclamas y yo estoy mal, tú tienes la culpa. No, mis hermanos, eso es una agresión. Es un tipo de violencia psicológica, pasivo-agresiva. Y finalmente está el arrepentido cíclico, que tiene explosiones violentas seguidas, pero luego se arrepiente, pide perdón, pero no asume las consecuencias. No hay procesos reales de transformación. El viejo hombre sigue saliendo. Estas condiciones siguen ocurriendo y se repite el ciclo, ¿no? Tensión, explosión, culpa. Pero se queda callado, todo es calma y de nuevo una nueva explosión, una nueva tensión, una nueva explosión, otra vez la culpa, como lo hemos visto hace un momento. Esos son los tipos de agresores que pueden ocurrir dentro de algunos lugares o contextos cristianos. Esto, por si acaso, mis hermanos, es algo investigando. No es que estas, pero si recibe en algún momento alguien que está viviendo estas experiencias, aprenda, aprenda a escucharlos sin juzgarlos y aprenda a dar una ayuda que tenga su fe por delante, pero acompañado también de lo que dice la ciencia. Veamos lo que dicen los tipos de víctimas. Lo primero es lo que se llama la víctima espiritualizada. Y permítame, por favor, aclarar esto. No es que esté mal decir algunas de las frases que se dicen, pero hay mucha gente que interpreta el sufrimiento como parte del plan de Dios. No, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no dijo, en el mundo, vayan al mundo y busquen la aflicción. No, 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 no. Cargar la cruz no significa necesariamente que uno tenga que buscar el dolor, porque aun cuando la palabra dice que el amor es sufrido, no significa que debemos de sufrir por amor. Estas interpretaciones del sufrimiento como parte del plan de Dios hace que las personas se queden en el rol de víctima constantemente, pensando que Dios alguna vez lo va a cambiar o la va a cambiar si él o ella permanece fiel en la relación. Y lo que hacen es posponer su bienestar producto del miedo a desobedecer a Dios o desobedecer su voluntad. Recuerdo el caso de una pareja que tenía miedo de divorciarse.
no me puedo separar de él. Yo sé que el Señor lo va a poder transformar. Estoy orando mucho para que el Señor lo transforme. Pero lastimosamente esta persona no quería ser transformada. Seguía siendo violento con ella. No quería asumir la, la condición que tenía de ser agresivo con ella. La insultaba, la humillaba y en algunas ocasiones hasta la golpeaba, aunque él decía que era para poder defenderse, porque ella venía a atacarlo y él la empujaba, pero su empujón era mucho más fuerte que ella y por eso en algunos momentos dijo él, pues se golpeaba la cabeza, ¿no? En la cama o se golpeaba la espalda contra el mueble, pero es porque él empujó, no la golpeó, simplemente la empujó, pero el empujón ha sido tan fuerte que la terminó golpeando. Es una víctima espiritualizada que no quiere separarse porque cree que todavía hay la posibilidad de hacer algo. Miren, mis hermanos, la posibilidad de hacer algo por Dios es válida y lo va a hacer, pero no estando juntos. No necesariamente, porque ninguno ha sido llamado a ser esclavo de nadie. La palabra es clara con respecto a eso. Nadie ha sido llamado a ser esclavo de nadie. Lo mismo se aplica con las infidelidades constantes, mis hermanos, ¿eh? Porque la Biblia dice que a no ser por causa de la fornicación no debe haber divorcio, pero si hay causa de fornicación y la persona no quiere arrepentirse, ni da muestras ni frutos dignos de arrepentimiento, entonces tiene toda la libertad de divorciarse, bíblicamente hablando. También está la víctima silenciada y ahí sí estamos todos metidos, mis hermanos. De alguna u otra forma, el mensaje que damos también es parte de este proceso. Ora más, el amor de Dios todo lo puede, Dios odia el divorcio y claro, nos aprendemos todos los versículos bíblicos que están en contra de, de lo que de alguna forma está mencionado en la Biblia. ¿Por qué? Como les dije hace un momento, porque es un texto fuera de contexto por puro pretexto. Y por eso es importante el estudio bíblico, el estudio de las ciencias bíblicas de ser necesario, de los cursos bíblicos que se dan en las diferentes organizaciones para entender la palabra de una manera adecuada. Hay algunos que incluso temen denunciar y afectan. ¿Por qué? Porque creen que van a afectar el testimonio de la iglesia, el testimonio del esposo. Esto le pasaba a una pastora que, pues como su esposo era el pastor de la iglesia, tenía miedo de denunciarlo porque obviamente él era muy reconocido, pero lastimosamente cuando entraba en sus momentos o en sus ciclos o en sus periodos de ira, terminaba siendo muy agresivo con ella, ¿no? Y prefería irse a las misiones dejando a su familia o prefería irse a visitar a alguien dejando a sus propios hijos. Yo atendí a alguno de sus hijos incluso y se sentían muy mal porque decían yo no tengo papá, me siento huérfano cuando el papá era papá de todos los demás, menos de su propia familia. Un pastor decía en algún momento, hablando con pastores, que muchos de ellos eran infieles en su matrimonio, y cuando todos se comenzaron a sentir un poco ofendidos por lo que dijo, él dijo, este pastor dijo, pues claro, ¿cómo no van a ser infieles si usted está cuidando a la mujer de otro en vez de cuidar a su propia mujer? Usted está cuidando a la esposa de Cristo más que a su propia esposa porque le dedica más tiempo al ministerio, a la iglesia o a lo que sea fuera de su hogar que a su propia hogar. Víctimas silenciadas por el mensaje que a veces solemos dar. Y también están las víctimas con historia, producto de un abuso físico, abuso emocional o incluso abuso sexual dentro de su infancia. Tienen patrones normalizados de sufrimiento que ya dicen, bueno, pues hoy es sábado, no es ningún problema, ¿no? Bajo el control, bajo la sumisión, y por ello posponen su cuidado personal, creen que aguantar es amar. Por ahí alguien preguntaba, ¿y qué cosa significa el amor es sufrido? No significa que sufras, significa que soporta. El amor es el soporte que uno tiene para poder sustentarse, pero no es aguanta, no es aguantar el dolor o, o el, o el sufrimiento, sino es ser soporte de apoyo para alguien, como la mesa que necesita un soporte para poder estar equilibrada, plena. Necesita cuatro patas. Esas patas son el soporte de la tabla que llamamos mesa. Entonces, eso es el amor, el que soporta para poder ayudar a otros, no el que aguanta, no el que recibe el dolor.
Y esto hace que muchas veces la persona no reconozca la violencia y menos rompa el patrón. Esto se está viendo en muchos adolescentes. La gran mayoría piensa que el adolescente no debe pensar en el amor ni en el enamoramiento. Y sin embargo, las investigaciones refieren que a los 14 años se vive la primera experiencia de pareja y a los 16 la primera experiencia de violencia. ¿Cuáles son? Cuando el adolescente comienza a insistirle a la pareja que les dé sus cuentas de redes sociales, o que le baje o quite fotografías de sus redes, o que borre a todas las mujeres o a todos los hombres de sus redes sociales porque ya estás conmigo. Eso es control. Y eso termina generando violencia. Y esto mismo pasa no solo con la víctima, sino también con los hijos de la víctima. ¿Por qué? Porque antepone la necesidad de sus hijos para que no se queden sin padre o sin madre y por eso prefieren continuar en el rol de víctima. Cosas que necesitamos prestarle atención para saber qué hacer. Voy terminando con esto. ¿Qué hacemos entonces? Me dirá usted. Este ciclo de periodo calma, tensión, periodo de calma que luego acumula tensión y explosión, requiere de alguna forma una nueva ruta. Mire cómo se da la ruta. De la tensión pasa a la explosión. De la explosión pasa a la culpa. Y de la culpa nuevamente a la calma. Y sigue dando vueltas en este círculo vicioso. Pero ¿cómo lo convertimos en un círculo virtuoso? Pues cambiando de ruta. Tenemos que aprender a hacer pausas. Hay diferencia entre responder y reaccionar. El que reacciona es como un foco que aprietas el interruptor y se enciende o vuelves a apretar el interruptor y se apaga. Es una reacción. Pero quien responde es más bien como la plancha, que para calentarla hay que enchufarla y esperar un tiempo determinado. El que responde evalúa. Está el estímulo que le empuja a hacer algo, pero está la respuesta que quiere dar y evalúa qué respuesta quiere dar. El que reacciona no evalúa, de frente a un automático, como lo vimos acá, pasa la explosión, pero el que responde hace una pausa. Por eso es que Proverbios diría la blanda respuesta. Y hay que enseñar qué significa la blanda respuesta. Porque uno cuando responde analiza y piensa lo que va a decir. Por tanto, una respuesta no es algo impulsiva, es algo pensada. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Y qué cosa es una palabra áspera? Una palabra de maldición, como le llaman algunos, pero una palabra que es impulsiva, una palabra que sale de nuestras bocas y que de repente no hemos querido decir, pero producto de la impulsividad ha salido. Hay que cambiar de ruta, hay que hacer una pausa, pero también no solo nos quedamos allí, el libro de Proverbios dice, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Hay que dirigir nuestra atención hacia lo que estamos sintiendo, hacia lo que estamos viviendo. Hay que dirigir estas condiciones que tenemos bajo la dirección del Espíritu Santo, pero también de lo que estamos sintiendo. Prestarle atención a nuestras emociones es lo que Jesucristo hizo cuando estuvo a punto de ir a la cruz, donde oraba al Señor y le decía, por favor, si es posible, quita de mí esta copa. Porque él sabía todo lo que estaba viviendo y había miedo, mis hermanos, y no se condenó su miedo. Incluso hubo rechazo cuando Jesucristo gritó que ya todo es consumado, cuando gritó Elí, Elí, lama sabactani, lo que estaba diciendo era, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que estaba expresando Jesús era lo más profundo de su ser. Se sentía abandonado. ¿Y habría estado abandonado Jesús? Pues yo creo que sí, porque estaba cargando en él el pecado del mundo y Dios, que es 3 veces santo, no puede estar cerca del pecado. Por tanto, tuvo que irse. Por eso dice que se oscureció todo. Por eso dice que hubo terremoto. Por eso dice que Jesús gritó, ¿por qué me has abandonado? La vida emocional es muy importante en todo esto, mis hermanos. El error más grande que hemos cometido como iglesia, y me incluyo porque también lo he predicado en algún momento, es llamar a algunos cristianos que son emocionales como si fueran carnales. Hemos querido apagar las emociones, reprimirlas, y Jesús no reprimía, las encauzaba, que es muy diferente. Sabía a quién decirlos. Usted nunca les va a escuchar decir a Jesús hipócritas a sus discípulos.
Se los decía a quien debía decírselo, pero a sus discípulos los trataba con amor, con ternura, pero también con firmeza. Bien, Alejandro, es infinitamente santo, sí, lo decía por lo que dice Isaías, pero igual, es válido, es infinitamente santo. Entonces, dirigir la atención a lo que sentimos es absolutamente importante y válido, pero también no solo lo que sentimos, también a lo que pensamos. Pablo diría en Corintios que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por tanto, debemos aprender a pensar en lo que pensamos. Y de hecho, Filipenses lo diría Pablo también. Concéntrense, miren esta nueva versión, la versión, la nueva traducción viviente, es en la versión que estoy utilizando. Es concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Mira, mi hermano, usted no puede evitar pensar. Va a venir pensamientos a su mente. Pero lo que sí puede hacer y evitar es quedarse en el pensamiento o dirigirlo hacia otro lugar. Concéntrense, dice, en todo lo que es verdadero. En esto pensad, diría la Reina Valera. O sea, te da un marco en el cual nosotros debemos aprender a acostumbrarnos a pensar. Todo esto tiene que ver con el hacer lo bueno que veíamos al principio. Luego tenemos, finalmente, cambiar la conducta. Como Pablo lo diría en Efesios, el que hurtaba, miren lo que dice, ¿ah? Si hurtabas, no hurtes más, pero no se queda allí, sino que dice, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Entonces, si hacías algo que dañaba, deja de hacerlo, pero reemplázalo por algo que sea beneficioso, no solo para ti, sino también para otros. De eso se trata el comportamiento humano. Y miren cómo llega al comportamiento, ¿eh? La nueva conducta aparece después de haber reflexionado y después de haber vivido o identificado mis emociones. Siento, pienso y actúo. Hago una pausa para sentir y darme cuenta de lo que siento, para pensar y darme cuenta de lo que pienso y luego elegir un camino y darme cuenta de lo que hago. Es una conducta adaptativa. Y termino con esto último. ¿Cómo hacemos entonces para romper el ciclo con todo esto? Ir a los periodos de calma y mantenerlos, sostenerlos en el tiempo. No se preocupen por nada, diría Filipenses, que Pablo a los Filipos, ¿no? En cambio, y ahí viene el reemplazo una vez más, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Mírense, mis hermanos, cuando ustedes, cuando ustedes le piden algo a Dios, no podemos dejar de acompañarla con agradecimientos. El agradecimiento incluso transforma nuestras neuronas, mis hermanos. Hay estudios muy relevantes a nivel de las neurociencias donde se habla que el estar agradecido transforma literalmente nuestro cerebro. Por tanto, es elegir cambiar de ruta, mis hermanos. No es volver de la tensión a la explosión, es pasar la pausa primero y comenzar a hacer un trabajo de adentro para afuera. Primero lo que siento, lo que pienso y luego lo que hago. La mayoría juzga y mira lo que la persona hace, pero no se da cuenta que detrás del hacer hay un pensar, hay un sentir que nadie ve. Y eso que todavía hace falta un factor importante más, es el contexto histórico y cultural al que pertenece la persona. Muchos de ustedes han hablado de muchos contextos culturales de los versos bíblicos que hemos usado. Perfecto. Pero esos principios deben ser contextualizados a este tiempo histórico que estamos vendiendo, que estamos viviendo. Perdónenme, que estamos viviendo. Y trabajar estas condiciones para hacer lo que finalmente quiere Dios que hagamos. Somos llamados a ejercer justicia, a restaurar y a cuidar. Proverbios 31 diría al rey Lemuel, su propia madre le diría a él, su propia madre.
habla a favor de los que pueden, de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. Muchos se han enfocado solo en hablar y predicar sobre la mujer de Proverbios 31. Me ha tocado en grandes oportunidades que Dios me ha dado de compartir este tema, donde he trabajado el hombre de Proverbios 31. Porque esa mujer de Proverbios 31 es el reflejo de este hombre de Proverbios 31. ¿Quién hallará a una mujer así? Hay muchos que oran por una mujer de Proverbios 31, pero ellos ni siquiera llegan a Proverbios 1. Y eso los lastima, los limita. Somos llamados a ejercer justicia, mis hermanos, a restaurar y cuidar a la vida que Dios nos ha dado. Hasta ahí mi disertación. Muchísimas gracias por prestarme atención y quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, profesor César. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido esta clase demostrativa? Carlos mueve su cabecita, dice que sí. Muy interesante, ¿verdad? Con muchas, al escuchar podemos también traer a nuestras mentes personas que están pasando por procesos de violencia y aún también de los que van participando, ¿no? Así que esto y mucho más ustedes van a recibir en el diplomado en Consejería y Orientación Familiar. Profesor César, permítame compartir mis pantallas y mientras ustedes van escribiendo, van pensando aquellas preguntas que desean hacer, les vamos a dar ese tiempo para que lo puedan hacer. Permítame compartirles y comunicarles que estaremos iniciando el día sábado 9 de agosto, es decir, el siguiente sábado, el diplomado en Consejería y Orientación Familiar. Este diplomado tiene un tiempo de duración de 4 meses y usted va a poder adquirir herramientas y también habilidades necesarias para poder guiar a las familias para poder resolver conflictos, fortalecer los vínculos familiares y mejorar la comunicación. Va a poder usted desarrollar su capacidad de escucha activa, empatía y cómo intervenir en situaciones que son complejas. Para ello usted va a recibir un programa completo que va a combinar aspectos teóricos, pero también prácticos y experiencias terapéuticas y trabajos grupales. Aquí lo interesante de este diplomado es que no es una clase plana, sino hay una dinámica participativa en la cual el estudiante, ya sea en tiempo real o también a través de la plataforma, puede también exponer ciertos casos o se hacen estudios de caso en tiempo real para que también con ayuda del docente puedan recibir el consejo o la guía adecuada. Dentro de los cursos o las materias que se realizan, son en total 6 y va como ejemplo el curso La familia como sistema, que lo enseñará la profesora María Ibáñez, Relaciones intrafamiliares por el profesor Roberto Flores, Psicología del niño por la profesora Indira Calle, Psicología del adolescente y joven por la profesora Elizabeth Gómez, Atención pastoral al trauma por el profesor Mauricio Calderón y Crisis y resolución de la violencia familiar por el profesor César Basalar. Así que les invitamos a que ustedes puedan participar. El objetivo de este diplomado es promover familias saludables mediante la formación de consejeros familiares que hagan uso de herramientas psicopastorales que ayuden a la resolución de conflictos al interior de las familias. ¿Quiénes pueden participar? Líderes, pastores, docentes, psicólogos, médicos y toda aquella persona que desee aprender de estas herramientas psicopastorales para fortalecer a las familias. Este diplomado puede llevarse en tiempo real, pero también puede llevarse de manera asincrónica con el uso del campus bíblico virtual, que es la plataforma de las Sociedades Bíblicas Unidas. Así que voy a dar pase a mi compañera Mireya Tunarosa.
Ella es de la Sociedad Bíblica de Colombia y es la directora el campo tecnológico. Así que voy a invitar para que también pueda dar información acerca de la plataforma que hacen uso nuestros estudiantes. Adelante, Mireya. A ver, un ratito. Hola, buenos días a todos. Ya tengo los permisos para entrar. Es un gusto estar acá, realmente escuchar al profesor César y ver todas las bondades que tiene este curso. Realmente creo que los anima. Voy a pedirle al anfitrión que me permita habilitar pantalla. Pero queremos mostrarles y contarles que este proyecto tiene una plataforma interactiva donde van a tener el seguimiento de su clase, saber matricular sus tareas, tener el espacio para compartir con el profesor. Ay, sorry que tenía abierto el... Y acá queremos contarles que esta herramienta es una herramienta interactiva que el proyecto ha dispuesto para todos nuestros estudiantes. Buscamos que tengan el acompañamiento para poder ver, atender y acompañar toda su clase. Ustedes se dan cuenta del rico material y las clases tan profundas que los profesores hacen durante todas sus clases presenciales. Pues aquí en esta plataforma van a poder revisar las clases, estar todo el tiempo, tanto sincrónicamente, que es cuando está el profesor, entrarán a la clase, podrán entrar, marcar su asistencia y llevar un control de lo que está pasando. Aquí estoy entrando a una de nuestras materias, verán la descripción, podrán marcar su asistencia, ver el contenido de la clase y acceder a la clase cuando la clase se está dando presencial. Nosotros buscamos que ustedes siempre tengan las temáticas, las tareas, las entregas que tienen que hacer en cada módulo y a su vez en cada clase ver la clase las veces que quieran. Ustedes ven la ricura de esta clase y lo profundo que requiere que muchas veces la repitan, vuelvan y las escuchen. Durante todos los 4 meses de su tiempo con nosotros en la plataforma, podrán acceder a las clases y verlas las veces que quieran y tendrán material adicional. Todos sus profesores les dejan artículos, videos y mucho material enriquecido para que puedan fortalecer sus competencias. Igualmente tendrán los tests, los trabajos de grado y tendrán los foros para compartir. Como mencionaba Leticia hace un momento, esta es una de las clases que tiene más espacio para interactuar con sus compañeros y para interactuar con el profesor. Entonces, dentro de la plataforma hay un foro para que usted hable y exprese todo lo que quiera y también deje sus clases y sus notas, sus trabajos. Nosotros acompañamos todo este proyecto con la plataforma para brindarles herramientas que les permitan fortalecer sus competencias. Así que los animamos a ser parte de este diplomado porque sin duda va a mejorar mucho sus competencias en todo lo que hacen ministerialmente y en su vida personal. Muchas Gracias. gracias, Mireya. Quiero comunicarles que ese diploma, o sea, cada estudiante que participa del diplomado va a recibir un usuario, una contraseña del campus bíblico. Sí, señora. Ahora, ¿qué es lo que usted va a encontrar en el campus bíblico? Va a encontrar lecturas que los profesores brindan para apoyo de cada clase. Van a encontrar videos de refuerzos temáticos. Va a encontrar la clase que queda grabada de tal manera que el estudiante puede volver a verlas, pero asimismo todos los recursos quedan para ustedes. Ustedes pueden descargar esos recursos, ¿no? Y guardarlos para su uso. Así que también ese diplomado puede llevarse en tiempo real y también de manera asincrónica. Aquellos estudiantes que dicen, pero yo los sábados trabajo, no dispongo de tiempo, pero usted con el uso de la plataforma durante la semana, en el tiempo que usted tenga, puede llevar el diplomado sin ningún problema. Así que les animamos a poderse comunicar con nosotros. He compartido en el chat los enlaces o de los contactos, allí va a encontrar los WhatsApp de cada país. Busque su país, escríbanos y vamos a enviarle la información a detalle. Y con mucho gusto, para nosotros será todo un gusto recibirlos como estudiantes. Y este diplomado no solamente es informativo, sino es terapéutico realmente, ¿no? Vamos a entrar en un tiempo de preguntas. Harvey Vera
¿puedes por favor activar tu micrófono? Bueno, muy buenos días. Perdónenme, tengo apagada la cámara, estoy un poco quebrantado de salud, pero contento por la oportunidad que Dios me da de poder escuchar esta hermosa enseñanza. Muy agradecido con el profesor. Decía algo muy cierto. A veces no queremos decir con eso que Dios no tenga el poder ni sea todopoderoso, pero hay campos científicos que debemos experimentar y qué bonito poder combinar estas cosas. Claro está, sin abrir una puerta de pronto a este creciente número de divorcios que estamos teniendo todos los días, ¿no? Creo que Dios es transformador y aún lo imposible Él lo puede hacer. Mi pregunta, mi estimada profesora, eh, ¿qué costo tiene? ¿Cómo podemos inscribirnos? Es nuevo para mí. Hay un compañero pastor que está aquí, me está explicando. Es nuevo para mí, pero sí deseo, si todo este material, una vez estemos inscritos, lo podemos tener, porque creo que más que una capacitación, esto nos va a servir para ayudar, como decía el profesor, esto no lo estamos viviendo fuera de la iglesia, esto nos está sucediendo dentro de nuestra iglesia. Tenemos miles de casos y de verdad me interesa si este material, por lo menos este que el profesor también acabó de darnos, lo pudiéramos obtener, sería maravilloso. Muy amable y Dios me le bendiga. Ok, todo este material queda grabado y se comparte a las personas. Cada clase también queda grabada. Nos preguntabas, ¿dónde puedes pedir información? Nuevamente estoy compartiendo ahí. Ahí hay en el chat de este Zoom estoy compartiendo los enlaces de los WhatsApp. Busque en su país, clique y pida información. Nosotros les vamos a hacer llegar la información. Sí tiene un costo, es un diplomado internacional con docentes de diferentes países de Latinoamérica y tiene múltiples herramientas que vamos a poder enviar. Yomi, escribe a Perú y te envío la información. ¿Ok? Muy bien. Vamos con las preguntas a Martita o Micolo. Micolo, por favor, abre tu micrófono, luego Martita. Adelante. Juan Pablo, debe llamar así. Ok, Marta, ¿puedes activar tu micrófono? Hola, Adelante, Micolo. Te escuchamos. no, no soy Micolo, soy Michelle. Ok, Michelle. Adelante, Michelle. ¿Qué tal? Buenos días. Primero agradecer a Dios por la oportunidad de escuchar esta gran enseñanza, ¿no? De parte de un ponente muy preparado. Y bueno, la pregunta que quisiera hacerle es, con respecto al tema, obviamente, es que encontré una similitud ¿no? en las características que dio de la persona agresiva, que es el agresivo cíclico. ¿Cómo podría, en mi caso, yo he identificado pues esa, ¿no? Esa, vamos a decir, esa condición de agresividad cíclica? ¿Cómo podría hacer para ayudar a mi pareja en relación a esa condición, a esa situación? ¿Cómo podría, qué pasos debería seguir para ayudarla, ¿no? Porque ese es el propósito, creo, ayudarnos y salir de esa situación, de ese problema, ¿no? Sí, básicamente esa es la pregunta. Perfecto. Dos cosas importantes en esto, Michelle, y gracias por tus palabras, gracias por compartirlo. De hecho, no podemos cambiar aquello que no conocemos. O sea, lo que conozco puedo cambiar. Lo que no conozco me va a ser difícil de cambiar. Y lo que conozco necesito comprenderlo para cambiarlo. Por tanto, conozco, comprendo y recién allí puedo ejercer algún tipo de cambio. Porque hay gente que puede conocer, sí, estoy reconociendo que soy muy enojón o que soy muy agresivo, pero ¿por qué soy así? No lo entiendo. Simplemente lo soy y eso puede perjudicar. Por tanto, el proceso es conocer para comprender. Pero una vez que comprendo, necesito aceptarlo.
Aceptar significa tener la capacidad de reconocer lo que estoy viviendo y entenderlo como parte de lo que me pasa a mí. Ya no es la mujer que me diste, soy yo asumiendo mi responsabilidad frente a mi propio enojo, a mi propia violencia, a mi propia ira, a lo que me esté afectando. Por tanto, entonces seguimos con la secuencia. Conozco, comprendo, acepto y cambio. Lo que conozco puedo cambiar, pero hay un proceso. Por tanto, es importante ayudar a las personas a reconocer el proceso y, de hecho, buscar la ayuda necesaria, que puede ser una ayuda pastoral, pero que también puede ser una ayuda profesional si se diera el caso. Definitivamente requiere un acompañamiento profesional para poder ejercer cambios que puedan sostenerse en el tiempo, porque yo entiendo, y esto es muy común, a veces cuando el Señor toca nuestras vidas, nos emociona muchísimo y nos ayuda a cambiar, pero ese cambio debe ser no solo del momento, sino que debe permanecer en el tiempo. Lo que conozco, comprendo, lo que comprendo, acepto, lo que acepto, cambio. Y solo así puedo seguir desarrollando este procedimiento. Espero haber respondido tu pregunta, Michelle. Muchas gracias. Adelante, David Raimundo. Por favor, active su micrófono. Muy buenos días con todos. Agradezco en primer lugar al Señor, a Dios, por darme esta gran oportunidad de participar de esta charla dictada por el especialista muy bueno y a través pues de la Sociedad Bíblica Peruana. Para mí ha sido un lujo de escucharlo. Quería saber, yo he estado ahorita un poco leyendo sobre esta investigación eh, dentro de dentro de las cuatro paredes. A ver, vamos a ver. Sí, disculpe, un ratito. Dentro de las cuatro paredes y, y definitivamente este es un gran estudio. Sin embargo, quería yo hacer una pregunta al psicólogo y de paso también a usted, que es, definitivamente se ha escuchado, eh, se ha escuchado pues un conjunto de, de resultados de esta investigación. Quería saber desde la Sociedad Bíblica Peruana qué proyectos o si hay un proyecto que está empezando a ejecutar para poder reducir, reducir pues, esta cantidad de personas de siete, pues siete, hay siete violencias, ¿no? En el hogar evangélico hay siete, de 10 hay siete pues, casos de violencia en el hogar. Entonces, lo que quería yo consultarles si actualmente hay un proyecto. Gracias. Ok, muy bien. Como Sociedad Bíblica Peruana ha desarrollado unos libritos que se llaman Familias Saludables. Permítanme mostrarles. Voy a sacar el fondo de mi pantalla. Arriba dice Familias Saludables. Son 5 lecciones y tienen una serie de títulos. Y estos son packs de libros que se ponen a disposición de las iglesias y también de manera local brindamos capacitación y se está haciendo eso también para nivel de Latinoamérica, ¿no? Entonces, si usted es de Perú, puede acercarse a la Sociedad Bíblica de Perú y puede también tener este material de apoyo, ¿no? Para su comunidad de fe. Muy bien, seguimos Si me adelante, Liliana. permites, si me permites, Sí, Leticia, adelante. una cosita más por si acaso, esta investigación, uno de los autores, de los participantes de esta investigación es el profesor Mauricio Calderón, que va a estar con ustedes también. Así es que si tienen más preguntas sobre esta investigación, el profesor Mauricio, gran amigo y colega mío, él fue
parte de esta investigación dentro del equipo. Incluso si usted averigua en la bibliografía de esta investigación, está su nombre como parte responsable de toda la parte de análisis estadístico que hizo. Así que con mucho gusto creo yo que él va a poder responderle muchas cosas más acerca de esta investigación. Y si esto ya es a título personal, Leticia, con mucho respeto lo digo, sería muy bueno que se replicara nuevamente esta investigación a nivel de Latinoamérica, ¿no? Y qué bien si es que Sociedades Bíblicas pudiera involucrarse en eso, sería fabuloso. Sí, estamos justamente estamos en eso y apoyo lo que está diciendo el profesor César, ¿no? O sea, por un lado, tenemos allí a uno de los docentes involucrados en este material de familias saludables y justamente hay biblistas, teólogos, traductores, ¿no? Han estado involucrados en este material y también justamente en los diplomados son esa calidad de docentes que tenemos, ¿no? O sea, no solamente son teóricos, sino como el profesor César Basalar, Mauricio y todos los que enseñan están inmersos justamente en el trabajo de familias, son líderes en sus comunidades de fe. Muy bien, Liliana, apertura tu micrófono. Adelante, el tiempo es tuyo para tu pregunta. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga. De aquí, Cali, Colombia. Muchas gracias por muy antes. Liliana, tu señal Teníamos conflictos en la familia. Eh, día ya me está dando. tu ¿Aló? señal tu señal ¿Se se dañó? corta. No, ¿Aló? se corta. Se corta tu señal. Te invitamos, Ay, entiendo. sí, te invitamos a escribir tu pregunta en el chat. Vamos a dar pase a Heriberto, por favor. Adelante, abra su micrófono y haga su pregunta. Sí, buenos días, Dios les bendiga, muchas bendiciones. Quería preguntarle acerca del diplomado para el medio de pago, ¿no? Es que no, pero no encuentro como el link para hacer la transferencia de pago para el diplomado de familia. ¿En de qué parte es usted? ¿De qué país? Estoy en la ciudad de Pereira, Risaralda, Colombia. Colombia, perfecto. Hermano Heriberto, por favor, en el chat estamos compartiendo los enlaces. Ahí dice Colombia. Por favor, hágale clic y le van a le van a enviar ahí los medios de pago del diplomado. Ahí estoy, acabo de compartir, por favor, puede ver. Ah, Muy bueno, le bien. agradezco. Sí, a usted, muchas gracias. Adelante, Vero, de manera puntual tu pregunta. Espiritual. Saludos, buenos días desde Quito, Ecuador. Les agradezco muchísimo por tan valiosa enseñanza que nos están compartiendo. Mi pregunta es, nos compartieron una pantalla acerca del el cuadro, acerca de rompiendo el ciclo, ¿no? Un cuadro muy bueno. La pregunta que tengo, porque no me quedó muy clara, es, en este cuadro de rompiendo el ciclo, después de hacer una pausa, el siguiente paso es dirigir tu atención hacia la emoción. Esa parte no me queda clara, porque si la emoción es ira, enojo, o sea, ¿cómo se maneja este paso de dirigir tu atención hacia la emoción? Muchas gracias. Perfecta pregunta, Vero, y gracias por la pregunta. Esto lo desarrollamos dentro de la clase también. Pero les puedo adelantar algo. Cuando nosotros dirigimos nuestro enfoque hacia la atención, hace un momento le explicaba el proceso. Conozco, comprendo, acepto y cambio, ¿no es cierto? Esto aplicado a la vida emocional habla de full lo que se denomina inteligencia emocional. Es aprender a conocer la emoción, a comprender por qué y cómo actúo con esa emoción, a aceptarla como parte de mí para luego ejercer modificación. Las emociones son como un río. El río va a fluir siempre y cuando encuentre un cauce adecuado, pero cuando el río no encuentra un cauce, se desborda. Lo mismo pasa con nuestras emociones. Las emociones como un río necesitan un cauce, no necesita desbordarse. Cuando no le damos el cauce adecuado, ahí es donde se desborda. Las emociones se manejan por intensidades. Si tuviéramos un nivel
un termómetro emocional, podríamos ver y darnos cuenta que en algunos momentos la emoción se siente bajito y en otros momentos se siente intenso. Por tanto, necesito aprender a reconocer esas modificaciones en mi vida y por eso se llama prestarle atención a lo que sientes, a tus emociones, para saber regularlo, como si tuviera un volumen, como si yo estuviera escuchando una canción a todo volumen, no lo voy a poder escuchar bien. Y si lo escucho muy bajito volumen, tampoco. Necesito darle el volumen adecuado. Lo mismo pasa con nuestras emociones. Hay que darle el volumen adecuado. Una vez más, insisto con el proceso. No puedo cambiar lo que no conozco. Por tanto, conozco, comprendo, acepto y cambio. Espero haber respondido tu inquietud, Vero. Excelente, muy bien. Y vamos con, a ver, Hugo Luis Cuenca. Adelante con su pregunta, active su micrófono. Buenos días. Muchas gracias por esta maravillosa e interesante clase. Yo quería preguntarle al pastor, en la actualidad la ciencia ha avanzado bastante en estos temas. Se ve un enfoque desde el punto de vista psicológico, social, hasta político, creo. Y creo que la iglesia no es ajena a esto. Y yo que quería preguntarles, ¿por qué sigue aumentando los divorcios en el mundo? Ya la estadística está llegando que cada 2 matrimonios uno se divorcia. Y ese uno que queda todavía vive en conflicto, en una guerra continua. Así es, Y Hugo. por otro lado, lo más grave, o sea, hay que ser realista. Los jóvenes ya no quieren casarse. ¿Por qué, pastor? Bueno, por lo mismo que se están divorciando, ¿no? Los que están adentro quieren salirse y los que están afuera quieren entrar. De hecho, es muy acertada tu apreciación, Hugo, definitivamente. Pero bueno, estamos en los últimos tiempos también, eso también tenemos que comprenderlo. Estamos en un tiempo histórico donde ya es el final de los tiempos, ¿no? Entonces, eso también, creo yo, es la respuesta a todo lo malo que está pasando. Y de hecho, no es que vaya a mejorar todo esto, sino por el contrario, esto puede incluso hasta empeorar. Pero la Biblia habla de que podamos nosotros, como iglesia, sembrar en lo bueno, trabajar en lo bueno. Los divorcios se van dando no porque digamos, yo diría, los divorcios legales se están dando más seguido, porque los divorcios emocionales, hace rato que hay muchas parejas que ya están divorciadas emocionalmente, cuando no se hablan, cuando duerme cada uno en un ambiente diferente, bajo el mismo techo, pero en cuartos diferentes, cuando no hay intimidad entre ambos, cuando ni siquiera se hablan o cuando sí se hablan es para quejarse, criticar. Hay un trabajo que hacemos nosotros en el clase que se llama Los cuatro jinetes del apocalipsis de la comunicación, basada en John Gottman, donde habla justamente del por qué es que se llegan a divorciar las personas. Se llegan a divorciar principalmente por cuatro jinetes, que él lo llama así, ¿no? Uno y el mayor de todos y el más complicado de trabajar es el desprecio, pero eso viene acompañado de la crítica, viene acompañado de la evitación y de alguna forma de la humillación constante que se dan. Entonces, pueden haber muchos factores para ello. No es que haya una sola única condición. Y dentro de matrimonios cristianos también están habiendo muchos divorcios, pero insisto, no por una sola causa. A veces el divorcio no es causa de la separación de un matrimonio, es más bien la consecuencia de la separación de un matrimonio. El matrimonio empieza a separarse, a distanciarse cuando dejan de ser un equipo. Y en el distanciamiento, así como yo los tengo a ustedes ahorita y probablemente alguno de ustedes lo ve, alrededor de ustedes hay otras ventanitas de otras personas, ¿no? Aquellos que han prendido en su cámara y aquellos que la tienen apagada. Por tanto, si yo como pareja, imagínense que mis dedos son una pareja, se van hacia un lado, va a conectar. Yo tengo aquí, por ejemplo, a Carlos Landívar como la ventana al costado de mi ventana. Si me voy hacia el otro lado, tengo a Marelvi González. Entonces, si la pareja va a ir junta. Pero si empieza el distanciamiento, alejarse de mi pareja implica acercarse, en este caso, a Carlos. Si mi pareja se aleja de mí, se va a acercar a Marelvi. Entonces, alejarse es acercarse. No hay manera de que usted se aleje de alguien sin acercarse a alguien. La distancia es el riesgo para llegar a un divorcio. Así es que no hay una sola causa, son múltiples causas, pero lo que debemos buscar es
encontrar la mejor forma de vivir en paz, incluso sea que estén divorciados o no, porque los hijos merecen padres que se traten bien, no que vivan juntos necesariamente. Y esto no es una apología al divorcio, sino por el contrario, es un dolor emocional que se vive. Hay divorcios que son muy dolorosos, como también hay otros que son bastante tranquilos y de hecho sufren menos. De igual forma sufren, pero menos que aquellos que son mucho más complicados. Así que eso se va a dar por los últimos tiempos y también porque las parejas ya no son tolerantes con las cosas que viven. Muy bien, adelante Marelvi con tu pregunta. Abre tu micrófono. Buenos días, licenciada Leticia, y saludos al profesor César y a todos. ¿En qué momento, profesor César, un caso lo puede atender el pastor o yo puedo detectar que debo remitirme hacia un profesional? Gracias. Perfecta pregunta, Manelvi. Lo que vemos mucho en el curso también es poder entender este ciclo de violencia como esos tres factores que vimos, ¿no? El tema de la frecuencia, la intensidad, principalmente estas dos, frecuencia e intensidad. En la medida que las cosas van siendo más frecuentes y la intensidad va creciendo, hay una fórmula que trabajo. Mayor frecuencia y mayor intensidad, mayor probabilidad de convertirse en una enfermedad. Por tanto, debemos de ser claros y saber y ser honestos cada uno de saber cuánto podemos trabajar. Esto que tú has preguntado, Marelvi, empieza por la honestidad personal. ¿Yo puedo tratar un caso así o necesito derivarlo? Ahora, derivar no significa olvidarse del caso. Como agentes pastorales, lo que podemos hacer es tener un acompañamiento. Incluso si es que ha sido derivado a un profesional, acompañar este proceso con el profesional. La vida espiritual es sumamente importante. Nosotros los psicólogos vamos a atender específicamente la vida emocional y la vida incluso de relaciones interpersonales, pero no vamos a atender el espíritu. Para eso está la comunidad, para eso está la iglesia, para eso está la labor pastoral de acercamiento, de acompañamiento, en un trabajo conjunto, en equipo. Y en algunos casos, incluso nosotros los psicólogos debemos derivar a un médico para poder ser atendido a algunas causas orgánicas o fisiológicas que la persona está sufriendo. Y en algunos casos va a tener que ser atendido por un médico psiquiatra o por un médico nutricionista, incluso en algunos casos, o de acuerdo a la especialidad que se necesita. Entonces necesitamos hacer una red de apoyo, un trabajo en equipo. No es solo único, no es una persona la que va a ayudar, es un equipo el que puede ayudar. Muy bien, profesor César. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por conectarse a esta clase demostrativa. Vamos a compartir esta clase en los WhatsApp de cada país y en caso usted no esté en los WhatsApp, escríbanos escríbanos y vamos a estar enviándoles la información. Deseamos en el Señor contar con su presencia en este diplomado. Ya usted ha visto la calidad de enseñanzas y lo pertinente y la información tan rica y aplicable que se enseñan en estos diplomados. Les envío un gran abrazo a cada uno de ustedes. Les invitamos a abrir sus micrófonos y a despedirse. Profesor César, muchísimas gracias. Gracias por conectarse. Gracias, hermano Carlos. Muchas gracias Muchas a todos. bendiciones para todos, ¿eh? Gracias. Estoy en las clases Dios del lo campo de Gracias, César. Un gusto haberte visto. Hola, bendiga mucho. Gracias, Muchas componente de amada Colombia. Leticia. Gracias, Propicio bendiciones.